Muchas gracias, como siempre, chicos, por estar un día frío como hoy, cada vez que los requerimos. Eh, Vamos a hablar un poco del cierre que se dio el martes, el cierre del ejercicio. Eh, Ellos son los especialistas que hablaron en algunos temas. Para que la gente un poco se ubique, el cierre del ejercicio se tratan números, pero más allá del número frío, como yo lo explicaba cuando hicimos el cierre, lo que se demuestra en un cierre del ejercicio es cómo digamos, en qué se destinó la plata y cómo se destinó la plata. Lo mismo pasa con un presupuesto. Por lo general, los tribunales de cuenta, que en esta ocasión hace poquitito se aprobó el cierre del 2019 recién, el tribunal de cuenta ve el número frío, si se gastó 2 y si la boleta de que se gastó 2 está. Más allá que nosotros vamos a hacer un par de, digamos, denuncias al Tribunal de Cuenta por algunas malas imputaciones o algunos gastos que, digamos, que hemos encontrado que no son correctos, especialmente en las imputaciones. Lo que nosotros rechazamos fue esencialmente la política, digamos, de gobierno en cuanto a los gastos. No digamos, si los 2 pesos digamos, está correspondida a la boleta con 2 pesos, sino a dónde fue destinados esos 2 pesos. Y te encontramos algunas diferencias muy importantes para nosotros como política de gobierno, como por ejemplo plata que venía para el PAMI que fueron colocados en plazos fijos, o como por ejemplo 45 millones del fondo educativo que no se gastaron, que hoy hay escuelas que no tienen gas, o por ejemplo 4 millones 2 días antes de las elecciones que se gastaron, que venían para un programa, para un programa que ahora no recuerdo bien el nombre, que se gastaron para poner banners en todas las columnas, o el monto que venía para 2 camionetas viales, está el decreto que dice para vial, y en realidad se compraron para protección ciudadana. Bueno, por eso y por muchas cosas más, como por ejemplo el no cumplimiento de las ordenanzas, cuando uno ve el cierre del ejercicio, no solo ve los números, sino si se cumplieron ordenanzas. Y no se cumplió una ordenanza, por ejemplo, de vial, ni hablar, que se gastó nada más un 40% en lugar de 80%. Así que bueno, esencialmente rechazamos el cierre del ejercicio por todas estas cosas que, bueno, ahora los chicos puntualmente van a poder explicar algunas cosas en forma más detallada. Emilia Palomino. No dijeron ni Emilia, así que Bueno, no te vamos a... está bien. A ver, un poco siguiendo la línea de lo que planteaba Luciano, no solamente estaba la cuestión de algunas números, ¿no? Los números hablan, estuvimos tratando el cierre 2021, esta situación de las prioridades que las vimos todo el tiempo. Nosotros cuando pedimos informe de por qué ciertas partidas habían tenido modificaciones a la hora de destinar más dinero en una cosa que en otra, todo el tiempo nos respondieron que la prioridad era salud. Pero ahí al análisis de las diferentes órdenes y de los diferentes proveedores y demás, nos dimos cuenta que no todo estaba destinado a salud. Y bueno, encontramos cosas como por ejemplo que en los baños del estadio municipal se gastaron 5 millones de pesos, que está todo bien, que a ver, si había que hacer un arreglo en los baños del estadio municipal, nadie se opone a eso. El tema es que cuando vamos a los proveedores que participaron en esa, digamos, a quien el municipio compró para hacer las reformas en el baño municipal, uno de los proveedores era que, digamos, le habían comprado fertilizantes, semillas y demás. Entonces nos llamó la atención, o sea, esta cuestión de cómo van a usar esos productos, ¿no?, en la remodelación de los baños. Nos llevó a la conclusión de que eso había sido usado para el mantenimiento y el mejoramiento de la cancha del estadio municipal. Pero acá la situación que más nos llama la atención es que el estadio municipal, que es municipal y que lo tendríamos que usar todos, solamente es usado por el equipo del Club Ciudad. Los demás clubes que no tienen lugares donde sus equipos se entrenen, no pueden usar el estadio municipal. Entonces, esa es una de las cosas que por ahí no solamente nos llamó la atención, digamos, en lo que fue el gasto,
sino que además esto de que después en el uso, ¿no? Se dan estos privilegios y que no llevan a esto de que todos tengan el acceso que debe tener y que deben tener el lugar. Otra de las cuestiones que vimos es que nosotros teníamos los números hasta noviembre del 2021. Tuvimos que pedir los números de diciembre para poder tener todo el año completo de lo que se había gastado en el 2021. Y lo que vemos es que, haciendo un análisis de números, en promedio se venía gastando mensualmente 295 millones de pesos. En gastos en general, ¿sí? En lo que es pago de sueldo de personal y demás gastos. En diciembre vemos que mágicamente solo se gasta 174 millones. Sí, a ver, lo que Pero nosotros... Lo que presentaron fue como para compensar y que bajaba el promedio. Sí, hay un dato que a noviembre gastaron 80 millones más. Y en diciembre, mágicamente, les da 4 millones, digamos, de superávit, ¿sí? Entonces uno no entiende cómo venían gastando 295 millones, en noviembre les da que tienen 80 millones más, y en diciembre solo gastaron 174. Entonces uno, el análisis que puede hacer es que en diciembre solo pagaron sueldos, les alcanzó para los sueldos y para los aguinaldos. Más no, teniendo en cuenta que tienen una deuda con proveedores de 209 millones. Con lo cual nos da la conclusión de que tal vez este tema de la deuda seguramente la van a patear para el ejercicio 2023, ¿no? Perdón, 2022. Todas estas situaciones fuimos viendo. Después seguí la línea de investigación de un proveedor en particular, que es el proveedor Ross, que es la razón social, y que estoy hablando del Hotel San Carlos. Ustedes saben que cuando se inició la pandemia, el municipio hizo un convenio con el hotel para que esas personas que no tenían lugar en donde aislarse o donde garantizar su aislamiento cuando fueran sospechosos de COVID. Viendo todo, digamos, las órdenes, los informes que pasaba el hotel, en más de una oportunidad se repetía una persona, ¿sí? Estuvo 5 veces en diferentes momentos, digamos, del año 2021, que no es de Bolívar, que es de Casbas, que cuando me pongo a investigar, esa persona se dedica a producción y promoción de eventos multitudinarios, y en donde veo que, bueno, que está en 5 oportunidades en el hotel, 2 de esas oportunidades estuvo con el equipo de 6 y 8 personas, en fechas en donde, en principio, en las fechas de marzo, abril, mayo, sabíamos que en Bolívar no podía entrar cualquier persona, y como vuelvo a repetir, el hotel solo estaba para ser utilizado por personas que tuvieran domicilio en Bolívar. Además de esa situación, esos listados iban acompañados de un informe firmado por la Secretaria de Salud, en donde decía que autorizaba el alojamiento de esas personas, ¿sí? No decía el número en muchas órdenes, en 2 órdenes solamente figura la cantidad de hospedaje. En los demás informes no dice nada sobre la cantidad de hospedaje, solamente se remite a la cantidad de lavados y a la cantidad de desayunos, que tampoco coinciden. En muchos uno se pone a ver la cantidad de hospedados con la cantidad de desayunos y la cantidad de lavados y tampoco coincide. Bueno, y eso... Sospechan que ahí... Sí, a ver, nosotros con toda la información analizada podemos llegar a esta conclusión. El hotel estaba para que fueran hospedados personas que fueran sospechosos de COVID y que no pudieran, por sus propios medios, asegurarse su aislamiento. Entonces vemos estas situaciones y coinciden con diferentes fechas. Coinciden con la entrega de las escrituras de Club Ciudad, coinciden con la inauguración del Jardín 905. Cuando vamos a las facturas de esos proveedores, porque son 2, uno es Ricardo Montiel y el otro es Elian Montiel, o sea, son padre e hijo, uno quiere deducir, estamos en pleno proceso de investigación. Los 2 tienen el mismo domicilio en Casbas, y cuando va las facturas son por alquiler de pantalla,
por alquiler de grupo electrógeno, se repiten en varias oportunidades el alquiler de la pantalla y el alquiler del grupo electrógeno. Sí, están imputados a Secretaría de Salud, la mayoría de esas partidas están imputadas a Secretaría de Salud. Que eso también nos llamó la atención, obviamente, porque si todos los informes que nos responden respecto a por qué se hicieron las modificaciones de las partidas presupuestarias y nos dicen que fueron a salud y que la prioridad fue salud, nos preguntamos si una pantalla o un grupo electrógeno de las ignífugas también estaban en esa factura. Elementos que fueron utilizados en el complejo, ¿verdad?, para la vacunación. ¿Tienen fe de eso? No podemos... En ese caso se imputaría salud correctamente. ¿Estoy en lo cierto si digo eso? Sí y no. La cuestión es que uno no está cuestionando en qué, o sea, si para la Secretaria de Salud fue más importante alquilar una pantalla y alquilar un grupo electrógeno que aumentarle el sueldo a los empleados de salud y a los enfermeros. Son dos cuestiones diferentes en todo caso. Son dos cuestiones diferentes. A lo que voy es que estaban haciendo uso de un alojamiento que era para personas aisladas sospechosas de COVID y estaban siendo utilizadas por otras personas que tenían otro fin. ¿Y en el análisis de los números ven que fue utilizado para personas sospechosas de COVID también? También, bueno, a ver, hubo dos personas ¿Cuánta gente que... fue? ¿Cuánto fue el gasto? El gasto general de ese proveedor fue de 5,5 millones en el año. ¿Sí? Vemos obviamente el listado de personas y uno no pone en duda que obviamente que fue utilizado para personas que no podían aislarse por sus propios medios, ¿no? O no podían garantizar esta situación. También nos llama la atención en lo que fue, digamos, el tiempo. Por ejemplo, en noviembre tenemos 17 personas aisladas por COVID, cuando acá casos positivos de COVID eran 0. Entonces, también hacemos ese tipo de comparación. Vuelvo a repetir, estamos en pleno proceso de investigación, vamos a seguir con esta situación y si es necesario vamos a ir a la justicia. ¿Sí? Porque creo que estaríamos frente a un caso de uso indebido de fondos públicos. Va a hablar Andrés Porris. ¿Cuál es el resultado de la roja? Porque fue una sesión muy larga y por ahí la exposición fue Sería bueno, Eve, si vos por ahí podés ir replicando la pregunta, digamos, porque no se escucha sino al aire. ¿Sí? El 12º aparece con un superávit. Gracias por venir. No sé cómo funciona esto, pero puedo ponerle. Gracias por venir. Si me rijo por lo que dice el reglamento de contabilidad, el resultado del artículo 43, el resultado del artículo 44 marcan que da positivo el resultado. ¿Eso implica algo? Implica absolutamente nada. ¿Y por qué no implica? Porque eso es un número. Soy contador, el número cierra. Si se quiere hacer cerrar, el número cierra. Ponele. ¿Cómo se puede dibujar? Si querés llamarlo dibujar. Y yo señalé un par de cuestiones. 25,5 millones de pesos de gasto de reparación y mantenimiento presupuestado para la delegación de Ale, cuando para las demás localidades, como máximo en Bolívar, que es el parque vial más grande, son 10 millones, es un dibujo. Que les guste, que no guste, el término, lo siento mucho, no deja de ser un dibujo. Si bien los números dan positivos, vemos que de un presupuesto original de casi 2.700 millones se termina ampliando a 3.900 y de esos 3.900 se reciben 3.500, vamos a hacer números redondos. Explicado en su gran mayoría por la línea 132 de ese aumento. Pero también, ¿qué termina pasando? Yo lo dije en la sesión. De coparticipación global se recibe más de un 60%. Con respecto no a lo presupuestado, sino en términos lineales, punta a punta, año 2021 respecto a diciembre de 2020. ¿Por qué? Porque hacemos la comparación con la inflación que tuvo el año 2021. De tasas es peor, porque se recaudaron más de un 75%, punta a punta 2021, con una inflación de
¿cuánto? 54, 55% que cerró el año 2021. Esto implica que para el municipio fue un año bastante saludable económicamente, si queremos compensar con lo demás. Cuando vemos los gastos, y que tanto se habla, y no quiero entrar en un debate público, pero mucho se habla de, bueno, pusimos todo el esfuerzo en salud producto de una pandemia. Bueno, el presupuesto, el porcentaje de presupuesto en salud respecto al porcentaje total es de un 37%. Mismo nivel de prepandemia. El número 2019, 2020, 2021. Es igual a 2019 donde no hubo pandemia. Lo digo, si bien impacta el volumen, también hay otra comparación. Y ahí es donde empiezan los cuestionamientos en materia presupuestaria. Si vos en 2020 ya preveías que estabas gastando cerca de 1.000 millones, vos no podías presupuestar para 2021, contando una inflación de un 50%, 1.000 millones de gasto en el área de salud. Esto es así, esto es una verdad, esto es una realidad. Es contar el componente inflacionario con el dato cierto. Cuando uno analiza de 920 millones en 2020 a 1.383, no quiero aburrir con números para que la gente no se ponga mal, nos da cerca de un 50%. Es decir, por debajo de la inflación real. Entonces, lógicamente que se toman aquellas cuestiones que bajan de niveles nacionales, donde te dicen la inflación va a ser del 30%, cuando todos sabemos que no va a ser del 30%. Lógicamente, también había una intención gubernamental de prever o no cómo iba a impactar la pandemia en el Partido Bolívar. Eso también es cierto. Uno decía, bueno, a fin de diciembre llegaron las vacunas y ellos creyeron, como gobierno, que, no sé, en 2 meses íbamos a estar todos vacunados. ¿Cuál fue el resultado? Ustedes lo cubrieron. Yo mismo me di la primera dosis cerca del 9 de julio. O sea, la vacunación llegó tarde, eso impactó, por ende el gasto fue mayor. Aun cuando se pueden observar algunas partidas, como por ejemplo en prevención, que se gastó mucho menos con respecto al 2020. Ni siquiera con respecto a la inflación, se gastó menos en términos nominales. De 80 millones a cerca de 70 millones. ¿Cómo analizamos las rendiciones de cuentas? 2 aristas. Una arista política, lo señaló Luciano, una arista técnica. Cuando se habló al final, algunas alocuciones, Fernanda Colombo, Marcos Biorlegui, bueno, lo rechazan por política. No. Esto no se rechaza por política. Esto se rechaza por cuestiones técnicas, aparte de políticas. El no cumplimiento, la violación de la ordenanza vial del 80% es una cuestión técnica. El no otorgamiento de claves de RAFAM para el seguimiento online durante el 2021 de los números por una ordenanza aprobada por este cuerpo durante el 2020 es una cuestión técnica. El no cumplimiento de una ordenanza de declaraciones juradas patrimoniales que se trabajó muy bien en la Comisión de Reglamento durante 2020 y que a día de hoy todavía de Recursos Humanos no nos pueden contestar por qué no se pueden presentar esos formularios, porque no está el formulario, es una cuestión técnica. Y después hay hechos que pasaron durante el 2021. Lo cubrimos, ustedes vinieron a una conferencia de prensa durante el 2021, no se habló en la sesión, porque no impactaban los números, pero se dejó trabajar a una empresa para realizar una obra de fibra óptica sin tener ningún tipo de habilitación por parte ni de la municipalidad ni del Consejo Deliberante para la utilización del espacio aéreo. Entonces, en el mismo tiempo pasaron hechos durante el 2021. Sigamos hablando, vial. Ya lo dijo Luciano. 200 millones se recaudaron solo del ejercicio, se usaron cerca de 95, TASAE, pues están los fondos que vienen de provincia. Si a eso le sumo más de 80 millones que se recaudaron de ejercicio de años anteriores, eso no está ejecutado en ningún lado. Fondo educativo, que muy bien lo habló Emilia Natielo
cerró el 2021 con 21 millones de pesos, el 2020, perdón, con 21 millones y pico de pesos. El primer decreto, o uno de los primeros decretos del 2021, del 4 de enero, fue poner esos 21 millones en un plazo fijo. O en la jerga técnica, como se dice, Fondo Común de Inversión. No hay necesidades en los colegios. No se llueven, no necesitan gas, no necesitan luz, no necesitan revoques para tener ese dinero, que después siguió, 58 millones, y cerrar el 2021 en una cuenta bancaria de fondo educativo con 45 millones de pesos de 100 que se reciben, no nos parece. Y si quieren, esto ya es político, ponele que lo tengamos como político, pero no está bien. Los colegios tienen muchas necesidades. No hace falta ni siquiera hablar con el Consejo Escolar, es recorrerlos como lo hacemos, en las localidades y en Bolívar, y en el campo y en las ciudades. En salud, ya Marichu Goyechea, concejal de este espacio, también habló, y no solo habló de la cuestión numérica, sino habló de la cuestión de cómo se suspendieron un montón de prestaciones que daba el hospital, oncología, diabetes y demás. Eso impactó en el tratamiento de un montón de personas. Y a eso le sumamos que seguimos sin tener las historias clínicas digitalizadas, que seguimos sin tener un sistema de turnos que haga que la gente no tenga que hacer fila a las 6 de la mañana en el hospital. Si a eso le sumamos 100 millones de pesos, o más de 100 millones de pesos, 140, 150, de dinero que vino de PAMI, producto de la atención de los adultos mayores en el hospital, y lejos de volcarse a una mejora en el hospital, se volcaron de vuelta a plazo fijo, no nos parece serio. Ya lo vuelvo a insistir, ya lo dijo Marichu, no me quiero extender demasiado. Seguimos hablando de cuestiones, ¿qué podemos hablar? Medio ambiente. Vamos al basural si quieren, pero no lo decimos. Yo dije algo que para mí es muy real. Las ciudades hablan por sí solas, no por los números, por cómo están. Y como están ahora es el resultado de malas políticas durante el 2021, con pandemia o sin pandemia, porque en el 2021 también hubo un acto electoral que impactó durante 4 meses del año: agosto, septiembre, octubre y noviembre. 4 meses que podemos suponer de campaña, pero cuando uno ya sabía que había elecciones, empieza a gastar de mucho antes. Entonces, no todo fue pandemia. También debemos recordarlo. Cuestiones de medio ambiente, cuestiones de tránsito, cuestiones de obra pública. Hubiera estado bien que Luciano, pero bueno, por cuestiones de trabajo se recibieron la maternidad presupuestada, que no se termina, la planta de tratamiento en el polo científico y tecnológico, gracias Patricia, eternamente prometido, eternamente ahí llenándose de humedad en la avenida Coliqueo. La playa la playa logística, donde se iban a estacionar los camiones, prometida ya en 2017, cuando Bali se fue de candidato a diputado nacional, un yuyal, ya Emilia lo dijo. Dineros destinados a la construcción del Centro de Desarrollo Infantil que llegaron, y no están. Hablamos de la línea 132, si quieren. Ya levantaste las cejas, Angelito, ya levantaste las cejas. Más de 1.000 millones de pesos, con un plazo de 7 meses para una etapa y 10 meses para la otra. Ya por... ¿Cabe alguna duda? Son 767 millones que llegaron en este 2021 que pasó. ¿Y dónde está la obra? Y yo no voy a entrar en el debate y en la chicana de Macri sí, Macri no, porque esta obra se debió terminar durante la gestión de Cristina Kirchner y ya desde que se logró el convenio nuevo y la adenda al convenio nuevo ya debió estar terminada. Y seguimos sin la obra. Y vamos a seguir sin la obra porque la tercera etapa no figura ni con adenda, que es el tendido de cables interno que figura desde tiempo inmemorial y todavía no la tenemos. Y sin esa obra difícilmente la 132 funcione.
Ni hablemos. Banco de herramientas que no se ejecutó en su totalidad, se ejecutó un 75% de los 10 millones de pesos. Y voy a hablar para cerrar y para no aburrirlos con números de los plazos fijos y los fondos comunes de inversión, porque ahí está el gran punto que nosotros... 30 días. Ese es el enroque promedio. Los tenés en menos, pero el enroque promedio, ¿qué hacen es? Tomamos a principio de mes, retiramos a fin de mes. Tomamos a principio de mes, retiramos a fin de mes. Se dice y se insiste que el plazo fijo que se coloca y el dinero que se coloca es fondo afectado. Señor vecino, ¿qué es el fondo afectado? Es el dinero que viene para obra. Yo ya digo y sostengo, eso no es cierto. El dinero que se coloca es un recurso ordinario. Señor vecino, la vieja renta general. Usted viene, paga su tasa, la municipalidad va al banco, deposita ese dinero, si no la pagó por home banking, y con ese dinero automáticamente se habilita por decreto a la municipalidad para un plazo fijo. Si uno analiza el estado de la red vial, si uno analiza el estado de los basurales, de la recolección de residuos, el estado del agua, porque se cobró muchísimo por servicio medido de agua, el alumbrado, es decir, si uno analiza el estado de los servicios y la prestación, no nos parece justo para el vecino que el dinero que paga con el esfuerzo, porque las tasas son carísimas, digámoslo porque hay que ser claros, vaya a un plazo fijo. Para ser claro, si a vos se te llueve el techo de tu casa, no pones la plata de tu sueldo en un plazo fijo, la destinás a arreglar. No hay que enojarse cuando nosotros decimos esas cosas, son datos que están en los formularios que nos vuelcan. No lo inventa un concejal, 2 concejales, o 3 concejales, o 6 concejales. Son los números que están acá. Esto no es política, este es el resultado de entenderlo. No quiero extender, seguramente si hay alguna pregunta, Patricia también tendrá que hablar y me quedo abierto también a ello. Va a hablar Patricia Oroz. Fuiste muy dura con la Secretaría de Producción, llamada en su momento, hoy ha cambiado el nombre, tiene valor agregado y qué sé yo, pero bueno, y no es la primera vez que se centra el foco sobre haciendo comparativos con lo que se hacía años atrás y lo que por ahí hoy no se hace. La verdad, Ángel, que no me parece una cuestión de ser duro, es una de las secretarías más importantes que no se le está dando la trascendencia que necesita, pero la verdad es que nosotros consideramos que es una de las secretarías más importantes, porque es cierto, estamos aún en medio de una pandemia, pero la realidad es que el municipio tiene que gestionar para poder no solo paliar la cuestión sanitaria, sino también generar producción. No puede ser que el municipio lo único que haga es ser la gran empresa que toma empleados, sino que su función también tiene que ser la erradicación de empresas y la generación de trabajo genuino y con todas las necesidades y todos los derechos sí, que los trabajadores necesitan, y vemos que eso no se está haciendo. Hoy, a modo de chicana, algunos de ustedes me dijeron, bueno, qué duro que fuiste. La verdad es que no es una cuestión de ser duros. Nosotros, como bien dijo Andrés, yo agarré y me abrí del estado de ejecución, o sea, datos que nos dan desde el municipio y que figuran en el RAFAM, ¿sí? Vemos gastos que, por ejemplo, para que ustedes lo puedan ver, o sea, lo que nos dicen que se gastó en un área en el sueldo es lo que después figura como gasto total del área. O sea, no mentimos cuando decimos no se gastó ni en combustible.